La mayoría de los hombres no pierden poder por falta de fuerza, ni por falta de inteligencia. Lo pierden por algo más silencioso. Una reacción, un gesto, una emoción fuera de control. Basta una palabra mal dicha, una mirada de desprecio, un silencio calculado. Y de pronto, ya no eres tú quien decide. Estás reaccionando. Y quien provoca la reacción, gobierna. Hay dos tipos de hombres en este mundo: los reactivos y los inquebrantables. El reactivo vive a merced del entorno. Si lo elogian, se eleva. Si lo ignoran, se hunde. Si lo provocan, explota. El inquebrantable, en cambio, parece moverse en otra velocidad. Observa, escucha, decide. No porque no sienta, sino porque no entrega su timón emocional a nadie. Aquí está la verdad incómoda. El manipulador no necesita tu dinero, ni tu tiempo, ni tu obediencia directa. Solo necesita tu emoción, tu enojo, tu culpa, tu miedo a perder aprobación. Cuando consigue eso, ya no tiene que forzarte. Te mueves solo. Este video no trata de volverte frío. Trata de volverte libre, porque el desapego emocional no es ausencia de sentimiento. Es dominio. Y cuando dominas tu respuesta emocional, te vuelves imposible de manipular. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. No como teoría, sino como necesidad para sobrevivir en un mundo brutal. Epicteto, que nació esclavo, lo dijo con una claridad casi incómoda. No controlas lo que sucede, solo controlas tu respuesta. Esa frase no es motivacional. Es una advertencia. Si no gobiernas tu respuesta, alguien más lo hará. Imagina a Epicteto encadenado, propiedad de otro hombre. No podía huir, no podía rebelarse sin morir. Pero había un territorio que nadie podía tocar: su mente, su juicio, su reacción. Allí nació el verdadero desapego. No como huida del mundo, sino como fortaleza interna. Primer hábito: entender la diferencia entre sentir y reaccionar. La mayoría confunde ambas cosas. Cree que desapegarse es no sentir nada. Error. Sentir es humano. Reaccionar sin conciencia es esclavitud. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese espacio es poder. Pero casi nadie lo usa. Marco Aurelio gobernaba el imperio más poderoso de su época mientras enfrentaba traiciones, guerras y la muerte constante. En sus escritos privados, no habla como un emperador invencible, sino como un hombre recordándose a sí mismo que no debe actuar desde el impulso. Cuando alguien lo insultaba, no se decía «no sientas». Se decía «no respondas desde aquí». Visualiza una piedra en medio de un río. El agua la golpea sin descanso. Espuma, ruido, fuerza. Pero la piedra no discute con el río. No intenta detenerlo. Simplemente permanece. Siente el impacto, pero no se mueve. Ese es el desapego correcto. No es anestesia. Es estabilidad. Cuando alguien intenta provocarte y tú respondes de inmediato, ya perdiste. Aunque tengas razón, aunque grites más fuerte. El primer hábito es simple, pero exige disciplina. Reconoce la emoción, pero retrasa la acción. Nombra internamente lo que sientes y no hagas nada todavía. Ese retraso es el inicio de la libertad. Segundo hábito. Comprender que la manipulación siempre entra por la expectativa emocional. Los espartanos entrenaban a sus jóvenes no solo para resistir el dolor físico, sino la humillación. Eran ridiculizados, puestos en situaciones incómodas, provocados. ¿Por qué? Porque un hombre que necesita aprobación es fácil de controlar. Un hombre que teme el rechazo es predecible. El manipulador observa qué esperas: afecto, validación, reconocimiento, tranquilidad. Luego juega con eso, retira, amenaza, promete. Si tu estabilidad depende de que el otro actúe de cierta forma, ya estás atado. Aquí el desapego no significa dejar de valorar a las personas. Significa dejar de negociar tu paz interna. Significa entender que lo que el otro hace habla de su carácter, no de tu valor. Piensa en un general romano frente a una multitud hostil. Si permitía que los gritos dictaran su conducta, el caos era inmediato. Su rostro debía permanecer neutral, su voz medida. No porque no sintiera presión,
sino porque sabía que cualquier grieta emocional sería explotada. El segundo hábito es brutalmente honesto. Deja de esperar que los demás regulen tus emociones. Mientras esperes que cambien para que tú estés bien, seguirás siendo vulnerable. Tercer hábito. Desmontar la trampa de creer que el desapego te hará perder humanidad. Esta es la mentira más común. Si no reacciono, soy débil. Si no muestro emoción, pierdo autenticidad. En realidad ocurre lo contrario. La reacción impulsiva no es autenticidad, es condicionamiento, es programación. Los grandes líderes, estrategas y filósofos no eran hombres apagados. Eran hombres intensos, pero contenidos, como una espada envainada. El filo sigue ahí, pero no corta a cualquiera que pase. Hay una escena repetida en la historia del poder: el hombre que guarda silencio mientras el otro se descompone. No es pasividad, es lectura del terreno, es esperar el momento correcto. El desapego emocional no te quita fuerza, te impide desperdiciarla. Imagina una antorcha en medio de una tormenta. Si la mueves desesperadamente, el viento la apaga. Si la cubres con calma, el fuego sobrevive. Tus emociones son ese fuego. El desapego es la mano que las protege, no la lluvia que las extingue. Hasta aquí, el patrón es claro. No se trata de reprimir, se trata de separar. Emoción por un lado, acción por otro. Ese espacio es donde el hombre deja de ser manipulable. Y aquí vamos a detenernos. Porque a partir de este punto, entramos en la parte más incómoda. Cómo responder sin ceder poder, cómo hablar sin exponerte. Y por qué el silencio consciente es una de las armas más subestimadas que existen. Pero eso viene después. Y ahora, entramos en el terreno donde casi nadie quiere permanecer. Porque aquí el desapego deja de ser una idea elegante y se convierte en una práctica incómoda. Aquí es donde muchos retroceden, no por falta de comprensión, sino por miedo a lo que implica. Cuarto hábito. Aceptar que no todo vínculo merece tu energía emocional. Esta es una de las verdades más polémicas. Nos enseñaron que hay que explicarse, justificarse, aclarar, salvar relaciones a toda costa. Pero el estoico entiende algo distinto. No toda relación es un deber. No toda persona tiene acceso a tu mundo interno. Hay personas que solo saben relacionarse a través del conflicto, la culpa o la presión emocional. Cuando no obtienen reacción, se sienten desorientadas, insisten, suben el tono, provocan. Y aquí viene la prueba real del desapego: resistir la tentación de corregir, convencer o demostrar. En la historia del poder, los hombres verdaderamente influyentes eran extremadamente selectivos con su atención. No porque despreciaran a los demás, sino porque sabían que la energía emocional es finita. Donde la colocas, crece. Donde la retiras, se marchita. El desapego aquí duele, porque implica aceptar que algunas personas solo estaban en tu vida mientras podían afectarte. Cuando ya no lo hacen, se van. Y eso no es una pérdida. Es una depuración. Quinto hábito. Usar el silencio como respuesta consciente, no como huida. Este punto incomoda porque va contra el impulso más primitivo: defenderse, explicarse, ganar la discusión. Pero el silencio, bien utilizado, es una forma de acción. No es ausencia, es contención. Los hombres más difíciles de manipular no son los que hablan mejor, sino los que no hablan de más. Cuando alguien lanza una provocación y no obtiene respuesta inmediata, se revela algo importante: su intención. El silencio actúa como un espejo. Devuelve la energía al emisor. Muchos confunden este silencio con debilidad. Pero observa con atención. El que necesita reacción es el débil. El que puede esperar, observar y responder solo cuando lo considera necesario es quien tiene el control. Este tipo de silencio no es pasivo. Es deliberado. No nace del miedo, sino de la claridad. No callas porque no sepas qué decir. Callas porque sabes que decir algo ahora te haría perder posición. Aprender esto cambia la dinámica de cualquier interacción.
discusiones, relaciones, negociaciones. De pronto, ya no eres arrastrado al ritmo emocional del otro. Marcas el tuyo. Sexto hábito, renunciar al deseo de ser entendido por todos. Este es quizás el más difícil de aceptar, porque toca directamente el ego. Queremos que nos comprendan, que reconozcan nuestras intenciones, que validen nuestras decisiones. Pero ese deseo es una puerta abierta a la manipulación. Mientras necesites ser entendido, estás negociando tu centro. Siempre habrá alguien que tergiverse, que malinterprete, que proyecte. Si eso te desestabiliza, te controla. Los estoicos no buscaban aprobación universal. Buscaban coherencia interna, vivir de acuerdo a principios, incluso si eso generaba incomodidad externa, especialmente si la generaba. Aquí ocurre un cambio profundo. Cuando dejas de explicar en exceso, cuando dejas de justificar cada límite, algo se reorganiza. Tu identidad se vuelve más sólida. Ya no depende del aplauso ni del acuerdo. Este desapego no te vuelve arrogante, te vuelve sobrio, te permite actuar desde convicción, no desde reacción. Y eso, para muchos, resulta inquietante, porque no pueden leerte, no pueden predecirte, no pueden manipularte. Y ahora, une todo esto en una sola imagen. Un hombre que siente, pero no se desborda, que escucha, pero no absorbe, que responde, pero no reacciona, que valora, pero no se aferra. Ese hombre no necesita imponerse. Su sola presencia marca un límite invisible. Cuando ya no pueden moverte emocionalmente, ocurre algo casi inevitable. Recuperas tu identidad. Dejas de vivir en función de estímulos externos. Dejas de ser una extensión de los estados de ánimo ajenos. Te conviertes en causa, no en efecto. Este es el poder que no se exhibe, el que no hace ruido, el que no busca dominar a otros, porque primero se ha dominado a sí mismo. No es espectacular, es silencioso, y precisamente por eso, es inquebrantable. El desapego emocional no te aleja del mundo, te devuelve a ti, te permite estar presente sin estar expuesto, amar sin perderte, actuar sin fragmentarte. Y cuando un hombre llega a este punto, ya no necesita demostrar nada, no persigue control, no huye del conflicto. Simplemente no entrega su centro a nadie. Si este mensaje resonó contigo, si intuyes que este camino no es para la mayoría, suscríbete. Este espacio es para quienes eligen dominarse a sí mismos antes que intentar dominar al mundo. Y si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la palabra imperturbable. No como etiqueta, como compromiso silencioso contigo mismo. Porque cuando decides no reaccionar, decides quién eres.